Hola, soy Gabox Creepy, y hoy les traigo un nuevo vídeo. Otra hora de creepypastas conmigo, el tío Gabox. Aso que apaga la luz de tu cuarto, agarra palomitas, y métete a las sábanas por si te atacan los demonios creepypasteros XD. Sin más que decir, disfruta el vídeo, y recuerden mis niños, Loquendo aún no han muerto. Comencemos. Mario y el archivo 3007014txt. No muy lejos de donde encontré a Yoshi, vi un bloque de mensaje, en el mismo lugar de antes. Pero he aprendido algo al jugar esto, y es que cada mensaje que me encuentre aquí, no será nada normal. Esto me motivó a golpearlo, y quería saber más. Decía, ¿pero hay algo que pueda hacer para cambiar de opinión? ¿Qué carajo? Pensé. ¿Qué significa esto? ¿Cambiar mi opinión? ¿Y acerca de qué? Todo se trataba de las acciones de Mario, y que muchos intentaban convencerlo de detenerse. ¿Acaso Yoshi intentaba comunicarse conmigo? ¿No era sobre mí? ¿Acerca de mí, jugando este hack, preguntándome, como si el hack intentase hablar conmigo a través de los cuadros de mensajes? De cualquier modo, podía tratarse del fondo de la historia de lo que Mario había hecho, o podría estar cuestionando mi decisión de seguir adelante. Yo decidí seguir adelante con mi progreso a pesar de los signos evidentes que han hecho que juegue esto hace rato. Como ya he avanzado más, me di cuenta que tenía razón, la vegetación había desaparecido por completo. No quedó nada en absoluto, salvo unos cuantos enemigos, como los futbolistas, topos y esas cosas. Incluso las tuberías se habían ido. Y como las veces anteriores, decidí golpear el siguiente cuadro de texto. Apareció un mensaje críptico. Este es el camino de los egoístas. ¿El camino de los egoístas? ¿Qué demonios? ¿Por qué me llama egoísta? ¿Solo por jugar a este hack ignorando las advertencias? ¿Mario tomó alguna decisión egoísta que solo le beneficia? ¿Yoshi sigue intentando hablar conmigo? ¿Qué demonios intentaba decirme este hombre? A este punto, yo estaba asustado y temblando un poco. Una mezcla de expectación, de miedo, y mi cuarto helado en la noche. Cerré el mensaje y seguí continuando. El área de los topos seguía igual, excepto que el bloque, que estaba al lado del cubo de donde sale unas lianas, se había ido, junto con las nubes felices y las monedas dragón que habían allí arriba. Esto me puso triste, por lo menos, no tenía tanto miedo como deprimido, es un sentimiento que no podría explicar bien. A partir de este punto, yo quería salir de aquí, me dirigí rápidamente hacia la meta, cuando sentí que ya pasé mucho tiempo explorando este lugar. Así que yo y Yoshi, todavía estaba conmigo, nos fuimos de este nivel para volver al mapa mundi de esta isla. El nombre del nivel Yoshi's Island 3 fue cambiado a Yoshi's Island 7. Memorias del hack llamado Super Bobido Bros. Pasaron por mi mente, como los niveles en los que tenía que dar grandes saltos en un cierto orden de números, lo que me pareció bastante ridículo, aunque en este momento, ya no estaba de humor, debido al sentido común y las razones obvias explicadas antes. Entré al nivel. Pude notar que la pantalla de fondo era de color negro, con el piso de color azul y gris. El lugar parecía congelado, sin vida. No había nada en este nivel, excepto por un punto de meta. Solo había tierra plana, nada más en absoluto. Perdí, muy rápidamente, el interés en este nivel, aunque esto era lo más parecido a un nivel vacío y espeluznante, y como verá usted, esto se pondrá peor. Con el nivel acabado, se abrió un nuevo camino. Pero esta vez, el nivel Yoshi's Island 4 se llamaba Leave No Vete Ahora. Yo dudaba si dejar de jugar o no, pero mi interés por esto, seguía firme. En este punto yo hablaba, sobre mi progreso con este hack, a los de SMWC. Pero el canal parecía estar inactivo, como si a nadie le interesara esto. Me sentía solo. Procedí con el nivel. Todo parecía igual, salvo por el hecho de que no había nada de agua, lo que me imposibilitaría las cosas, teniendo que usar a Yoshi como un sacrificio. El nivel tampoco tenía enemigos. Cuando llegué a una zona que parecía difícil de saltar para mí, me di cuenta que podía caminar a través del aire, por lo que ya no había necesidad de deshacerme de Yoshi. Fui capaz de llegar a la tubería que conducía a la salida. Entré y parecía que nada había sido cambiado o editado en este lugar, o al menos eso creía yo. El cuadro de mensaje que estaba allí, una vez más acaba con mi estado de ánimo por ese breve momento de alivio que gané al entrar en la tubería. En este punto, estaba dudando si terminar con esto o dejar todo esto a un lado. El cuadro de mensaje era indistinguible, no podría darle sentido a esto. Por un momento, traté de averiguar el significado de esto, pero me di por vencido y terminé el nivel. Me imagino que este cuadro ya no valía la pena en estos momentos.
Con el nivel terminado, el camino hacia el primer castillo fue abierto, que fue renombrado de 1 Aegis Castle a 1 Go Back. De seguro seré muy bien recibido, sarcasmo. Decidí ignorar por completo el nombre de nivel, ya que solo pensaba en acabar con esto de una vez para siempre. Aunque la introducción de este castillo parecía ser normal, se volvió escalofriante, teniendo en cuenta el hecho de que tuve que desmontar a Yoshi. Sentí por primera vez, que lo estaba abandonando, y que debería llevarlo conmigo. El interior de este castillo se veía algo extraño. Había lava en el techo, de color negro azulado verduzco. Y algunas veces, los pilares parecían las metas finales de los niveles normales. Además de eso, al lado de cada pilar, había una gran cantidad de cuadros de mensajes, que a medida que iba avanzando, la cantidad de cuadros aumentaba más y más. La habitación era básicamente, un pasillo grande sin enemigos. Por cada cuadro de mensaje que golpeaba, aparecía un cuadro vacío con la firma de Yoshi en la parte inferior. Aunque otros decían, ¿no crees que has causado suficientes problemas? Se trataba de otro mensaje críptico, aunque en este momento no me sorprendió, ni siquiera en lo más mínimo. Una vez más los pensamientos en mi cabeza, comenzaron a circular. Me preguntaba qué es lo que Mario ha hecho, por qué él está aquí, y por qué parecía como si odiase a todo lo que él quería y relacionaba con sí mismo. Me sentía más deprimido que asustado en este punto, para ser honesto, y no tenía idea de lo que me esperaba. Recorrí todo el pasillo, golpeando todos los cuadros de mensajes, pero solo tenían los 2 mensajes anteriores. Es como si me dijera deje de jugar, o algo así. Llegué al final del patio, en donde había una puerta. Entré. No había nada más que una pequeña sección de tierra, y el lugar era de desplazamiento automático. Me imaginé que esto podría ser el fin, que el autor quería que salte al foso y me suicide o algo así, poniéndole fin a mi viaje. Pero me equivoqué, el desplazamiento automático me empujó sobre la pared, y yo todavía seguía caminando, para mi desgracia. El nivel no era más que una franja de tierra invisible a otro pequeño pedazo de tierra lo suficientemente grande para una puerta grande que lleva a un jefe. El desplazamiento automático se detuvo, y me preparé para lo peor. Recogiéndome con postura, tragando parte de mi saliva, respiré hondo. Entré. Nada más que un Iggy normal, me sentí engañado de alguna manera, aunque estaba feliz al pensar que por fin, ya todo terminó. Lo derroté con 2 saltos sin esfuerzo, de hecho, esta vez lo vencí más rápido que antes. Después de que cayera a la lava, el mensaje de nivel terminado apareció como de costumbre. Terminó y me llevó hasta la escena en donde rescato a Luego. Aunque el mensaje de siempre, ya no era el mismo y era demasiado diferente, como el perfil de una escena de crimen. Era lo siguiente. Primera víctima. Sus ojos oculares no fueron encontrados. La víctima fue encontrada tirada en su alfombra. La causa de su muerte es desconocida, huellas digitales no identificadas fueron encontradas por todo su cuerpo. ¿Pero qué coño le sucede a este tío? Me dije a mí mismo al leer el mensaje. Es decir, sé que solo se trata de un hack, pero aún así. ¿Quién diablos fue la víctima? ¿Por qué no tenía ojos? ¿Acaso se trata de las huellas no identificadas en todo su cuerpo? ¿Esto fue lo que hizo Mario? Y además, ¿acaso se trata de la princesa Peach? Me tomó tiempo leer este mensaje correctamente, aunque seguía preguntándome qué sucedió después, ya que el mapa principal había desaparecido por completo y no había rastro de ella en ningún lado. Para mi sorpresa, aún se mostraba el camino hacia Donut Plains 1. Creí que aquí acaba todo, pero el nivel se veía como los anteriores. Una vez más me equivoqué. Al entrar veo 2 cuadros de mensajes. Decían lo siguiente. Aquí se acaba el camino. Vuela lejos. Me pareció raro que ambos mensajes se contradigan entre sí. Uno me decía que no había manera de salir de este maldito infierno, y otra me decía que si vuelo lejos, sería libre. ¿Acaso tenía las opciones de levantarme e ir al cielo, o permanecer en el infierno para siempre? ¿Necesitaba una capa para proceder? ¿Y qué sucede después de esto? ¿Cuál es el significado de este hack? Empecé a crear más pensamientos para descifrar el significado de los mensajes en los cuadros, pero fue en vano. Di un salto, pero quedé atrapado en esta zona, y había una pared invisible. Y yo que pensaba que se trataba de un callejón sin salida. Me moví a la derecha para ver si había alguna forma de seguir adelante. De repente, oigo el sonido de las tuberías, estaba haciendo la animación de la tubería, con la excepción de que la misma no estaba presente, lo que lo hacía un poco raro. Fui llevado a un nivel negro con bloques de piedra en el suelo, y unas pequeñas puertas.
Tomé una seta para evitar entrar en esas puertas, y seguir adelante para ver que si hay algo más en este nivel. Me parecía que esta habitación no era más que un largo puente de bloques de concreto y puertas en las que me era imposible entrar debido a mi gran tamaño por los hongos. Era obvio que el autor no quería que pase por esas puertas, porque si no me molestaría al haber conseguido esa seta. Dado que no había nada más que ver, traté de ir a la derecha de nuevo. Y funcionó, atravesé la pared de ladrillo, que actuó como un tubo, y yo hice una animación de la tubería que parecía que conducía a la oscuridad. Entonces, me llevó a una habitación pequeña, en donde había un pozo y una pared. Salté al foso, ya que no había opción, aunque parecía que el fondo de la fosa era sólido. Traté de presionar hacia abajo en un montón de áreas, hasta que me encontré con un tubo invisible. Mario bajó lentamente de la pantalla, con una transición parecida a la de una tubería que conducía fuera de la habitación. Esperaba por otro nivel. Esperaba y esperaba, pero ya no había más. Solo una pantalla en negro. No pude continuar, no pude pausar o terminar el nivel, o moverme. No había nada, nada en absoluto. Este fue el videojuego que representa a la muerte, un accidente. Mario ha muerto. Después de jugar esto, creo que finalmente, pude entender qué es lo que sucedía. Creo que Mario fue el perdón de sus acciones. Eventualmente, cayó en un infierno exactamente igual que la isla de Yoshi, donde se había perdido en las garras de la muerte, para siempre. Finalmente quedé aliviado por terminar con este juego. La pesadilla terminó, y la actividad en el icono parecía estar de vuelta otra vez, y rápidamente compartí mi relato con el resto de SMWC y escribir esta documentación de la misma. Si usted es lo suficientemente atrevido, podrá ser testigo de mi historia, de primera mano. Recuerden chicos, es solo un hack, no podrá hacerte daño, o si puede. Consecuencias. Este hack, es el primero de su clase en llegar a SMW Central, que se ganó muchísima atención, incluso el fundador del sitio Kieran, quien luego reconoció de inmediato el archivo TXT, que Adam confundió con el SMC, imagen del ROM, convirtió el archivo TXT a JPEG, debido a que es un cabecilla. Él intentó convertirlo manualmente de nuevo en JPEG, pero el resultado fue apenas visible, la única parte reconocible fue la superior. Entonces, buscó en Google imágenes con una resolución determinada, 327x277, y el segundo resultado fue irrelevante. En la mansión de los próceres. Yo estaba con mi primo, después de los sucesos de la casa solitaria no volví hacia la aventura, tuve experiencias diferentes en un mundo que por culpa de mi amor por la aventura nunca pude ver. Después que me retiraron el yeso de la mano, seguí con mi vida, hasta que se despertó la curiosidad en mí cuando pasé por la avenida de los próceres en la cual vi mucha soledad. Yo sabía que era peligroso por lo que pasó la última vez con mi hermano y no quería ser el próximo, hasta que llegó mi primo el cual también iba conmigo pasando por la acera de esa vieja casa del siglo XIX, mi primo había estado cautivado por mis historias de mis aventuras en otras casas, también quedó fascinado por lo paranormal. Me dio curiosidad por su cara, así que le pregunté qué le pasaba y me dijo que tenía gran curiosidad por saber qué se siente entrar en casas abandonadas y yo le contesté que ya no sabía lo que se sentía, ya que llevaba tiempo sin ir a una casa abandonada desde lo que le había pasado a mi hermano años atrás. Me dijo que por qué no nos metíamos a esa casa, le dije que debería estar loco para ir con él, me dijo que entonces iba a ir él solo a la mansión, así que yo le dije que está bien. Investigamos sobre la casa y vimos que era una mansión con mucha actividad paranormal, y que muchas personas habían muerto allí, así que al otro día en la noche alistamos linternas e ingresamos a la mansión. Era tétrica por dentro, estaba desolada, parecía que nadie ha estado en aquella casa desde hace una decena. Alumbrando con la linterna buscábamos alguna cosa de valor en aquel desolado lugar, buscando y alumbrando con las linternas veíamos cuadros de la antigua familia, veíamos las cosas empolvadas hasta que revisamos en una habitación y encontramos un reloj de bolsillo de oro fundido. Miré a mi primo y le dije que era lo buscamos, así que nos salimos de la habitación y sentíamos que nos miraban. Al cabo de un rato escuchamos voces en extrañas lenguas, en el segundo piso todo destruido y se oía el crujir de la madera vieja. Vimos unos ojos rojos que nos miraban con rabia, después se levantó y empezó a seguirnos. Nos encerramos en una habitación destruida y colapsada, después se fue formando la masa negra por debajo de la puerta. Yo me asusté y le dije a mi primo que nos fuéramos de allí. El susto fue tal que en ese momento corrí a la ventana, la abrí, y de allí pasamos ya en la otra habitación, sentíamos que nos miraban, así que salimos a un pasillo largo con olor nauseabundo. La figura estaba parada atrás de nosotros mirándonos
acercándonos vi cómo en sus ojos reinaba el odio y la penumbra, y corrimos. La sombra se movía atrás de nosotros siguiéndonos con un paso macabro, con las linternas corriendo y alumbrando. De pronto todo comenzó a temblar y mi primo cayó al suelo inconsciente. Lo recogí y corrí a la habitación más cercana, traté de despertarlo, le gritaba primo despierta, y lo golpeaba y no se despertaba, así que la sombra entró y el cuarto se tornó frío. Lo tomé y salí corriendo con él en el hombro alumbrando una lámpara. Me golpeó al costado y se me incrustaron unos vidrios en el lado derecho del pecho. Un inmenso dolor subió por mi cuerpo. Seguí corriendo casi desangrándome. Al cabo de un rato caí al suelo y me estaba desangrando, una severa hemorragia. Vi cómo la cosa me miraba moribundo con una sonrisa satánica. Hasta que amaneció, los paramédicos entraron y me vieron medio muerto en el suelo. Nos llevaron a urgencias, donde me inyectaron sangre y suero. A mi primo lo metieron en un cuarto, había caído en coma. Cuando vi la cara de mi mamá me sentí aliviado porque ya había terminado todo. He sobrevivido, te advierto, no hagas esto como yo, puede que no tengas la misma suerte. SCP-173. Procedimientos especiales de contención. SCP-173 se mantiene en una celda cerrada en todo momento. Al momento de ingresar a la celda del SCP-173, no menos de 3 personas pueden ingresar y la puerta debe cerrarse. En todo momento, 2 personas deben mantener el contacto visual directo con SCP-173 hasta que todo el personal haya desalojado y vuelva a cerrarse la celda. Descripción. Trasladado a Site 19, 1993. El origen es desconocido hasta el momento. Su construcción es de hormigón y barras de refuerzo con restos de pintura aerosol Krylon marca. SCP-173 es animado y extremadamente hostil. El objeto no puede moverse mientras esté dentro de una línea de visión directa. La línea de visión no debe romperse en ningún momento con SCP-173. El personal asignado para entrar en contenedor son instruidos para alertar a los otros antes de parpadear. Se informó al personal de que el SCP-173 ataca rompiendo el cuello en la base del cráneo, o por estrangulación. En el caso de un ataque, el personal deben observar clase 4 procedimientos peligrosos de objetos de contención. Informe de personal de sonidos de raspado de piedra que se origina dentro del contenedor cuando no hay nadie presente en el interior. Esto se considera normal, y cualquier cambio en su comportamiento debería ser reportado al supervisor que actúa HMCL de turno. La sustancia de color marrón rojizo en el suelo es una combinación de heces y sangre. Origen de estos materiales es desconocido. La celda debe ser limpiada sobre una base bisemanal. Escuadrón 731. Los horrores de la ciencia. Parte 1. Establecido como una unidad de armas biológicas y químicas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 731 ha sido referido como el Auschwitz asiático. A través de la práctica de experimentos letales en humanos, se cree que la unidad ha sido responsable de la muerte de 200.000 civiles y de personal militar, la mayoría ciudadanos chinos y coreanos, pero también del sureste de Asia, de las islas del Pacífico y prisioneros de guerra aliados. En un extenso complejo de 6 kilómetros cuadrados en la ciudad de Harbin, ahora parte del noreste de China, aquellos que llevaron a cabo esta repugnante investigación desarrollaron algunos de los experimentos más crueles y sádicos en algunas de sus víctimas. Entre ellas se incluye la vivisección, amputaciones, pruebas de guerra bacteriológica, pruebas de explosivos, y muchos más. Parte 2. Sheldon H. Harris, uno de los historiadores más destacados del Escuadrón 731, explicó en un documental del canal Historia cómo la gente torturada y asesinada eran tratados como objetos. Estos científicos tenían un extraño sentido del humor, reveló Harris. Ellos se refieren a las víctimas como maduras, que, vagamente traducido, son troncos, y eso era lo que pensaban de ellos, que eran trozos de madera, no humanos. Podían cortarlos, quemarlos en la chimenea. Si se quedaban sin candidatos, la policía secreta barrería las calles de la ciudad y detendría suficientes candidatos para el laboratorio. Se realizaron muchos experimentos horribles en esas piezas de madera viviente bajo la dirección de Shiro Ishii, el comandante de la unidad. Los experimentos podían habérsele ocurrido fácilmente a Joseph Mengele, el médico nazi conocido como el Ángel de la Muerte, famoso por sus experimentos con prisioneros en Auschwitz. Parte 3. Uno de los investigadores médicos involucrados con el Escuadrón 731 explicó cómo se realizaba la vivisección en la gente. Se me ordenó lavar el cuerpo de la persona con un cepillo antes de llevarla desnuda a la sala de disección por un miembro especial del escuadrón, recordó. La primera vez, me estremecí.
Un miembro del equipo estaba escuchando las pulsaciones del corazón con el estetoscopio. Otro sujetaba un bisturí. En el momento en el que se quitó el estetoscopio de sus oídos, un bisturí se clavó en su cuerpo. No lo sabía, pero según los médicos, este momento era muy importante, ya que si algo salía mal, la sangre caería sobre nosotros, y entonces podríamos infectarnos. Algunas de las pruebas más violentas consistían en tratar de encontrar la mejor manera de tratar las lesiones de metralla producida durante las peleas. Los prisioneros eran atados a estacas de madera colocándose bombas a su alrededor a varias distancias antes de ser detonadas. A aquellos que sobrevivían se les aplicaba la cirugía. El resto iba para las autopsias. Otros prisioneros se convirtieron en objetivos humanos para probar otras armas como lanzallamas, sin mencionar las bombas que liberaban gérmenes o las armas químicas. La experimentación de dispositivos tales como bombas en seres humanos era solo una de las brutales actividades por las que se conoce al Escuadrón 731. Las vivisecciones eran realizadas en hombres, mujeres y niños, que habían sido infectados, sin anestesia. Se extraían los órganos a los sujetos de pruebas mientras seguían vivos para que la descomposición no alterase los resultados como temían que sucediera. Parte 4. Como se ha sugerido, la guerra bacteriológica era una preocupación importante para los miembros del escuadrón. Esos hombres llevaron a cabo experimentos en prisioneros usando un amplio abanico de enfermedades. Su objetivo era encontrar una manera de distribuir esos patógenos de forma que provocaran un mayor contagio y mortalidad, y muchos fueron desarrollados, entre ellos una bomba con bacilos que acababa con la vegetación y la bomba de pulgas. Las pulgas transmitían la peste bubónica, que junto con el anthrax, el tifus y gérmenes que provocaban disentería, fueron contenidas en esas bombas, algunas de ellas diseñadas con carcasas de porcelana, aparentemente una idea del propio Shiro Ishii. Cuando se usaban las armas biológicas, los elementos infectados se dejaban caer sobre zonas de China no ocupadas por Japón, donde contaminaban la agricultura y los suministros de agua. Lo que es más, a los niños los infectaban con caramelos. Para probar los efectos de su trabajo, los científicos vestían trajes especiales para inspeccionar las víctimas muertas. Sheldon H. Harris habla más sobre los asentamientos humanos fuera del Escuadrón 731. No solo trabajaban con humanos en laboratorios, reveló. Cuando desarrollaron lo que se cree que eran prototipos o armas del futuro, lo probaban en ciudades y pueblos de China. Cientos de miles de personas se vieron afectadas por esas pruebas. Muchas decenas de miles murieron en esas pruebas. Parte 5. No había escasez de sujetos de prueba, ya sea fuera o en el interior del complejo. Shoichi Matsumoto, piloto de bombardero del Escuadrón 731, dijo: hay siempre 2000 o 3000 troncos, personas, preparados. Hay 2 sitios de quema y siempre hay cadáveres ardiendo. Los prisioneros también eran infectados con AIDS como la gonorrea o sífilis para ver cómo se extendían por el cuerpo sin tratamiento. Mientras, las pulgas necesarias para los ataques biológicos que involucraban la peste bubónica eran criadas en un contenedor completo, como si fueran químicos o agentes biológicos. Mientras algunos prisioneros infectados fueron abiertos para realizar una cirugía invasiva mientras estaban vivos, a otros se le amputaban miembros para estudiar la pérdida de sangre, además de por qué seguían con vida. Se sabe que los investigadores del escuadrón han vuelto a unir miembros amputados al cuerpo de las víctimas, y han congelado y descongelado algunos miembros para estudiar los efectos de la putrefacción y la gangrena. Parte 6. Sheldon H. Harris añade. No tenían cámaras de refrigeración, y además, en Manchuria, noreste de China, los inviernos eran muy duros, con menos 40 a 45 grados, y exponían a los prisioneros, varias partes de sus cuerpos, a esas temperaturas, las congelaban y entonces intentaban varias técnicas para literalmente deshidratarlas, para ver cuál era el método más efectivo para hacer frente a la congelación, por lo que podría ser usado también en la guerra, tanto para proteger a las tropas japonesas, como para usarlo contra el enemigo. Había muchos otros macabros experimentos realizados sobre los prisioneros encarcelados en el Escuadrón 731. Incluían pruebas de armas químicas en gente atrapada en cámaras de gas. Hacer girar a las víctimas en centrífugas gigantes hasta que morían. Colgar a la persona boca abajo para probar su resistencia hasta morir. Inyectar aire en las arterias y orina de caballo en los riñones. A fin de cuentas, estos experimentos rivalizaban con aquellos soñados por el médico nazi, Joseph Mengele, en términos de pura maldad, y es increíble cómo muchos de los científicos implicados fueron honrados por sus servicios a la patria. Parte 7 final.
Uno de los cerebros detrás de la unidad, Shiro Ishii, vivió en paz y tranquilidad hasta los 67 años, cuando murió de cáncer de laringe. Los Estados Unidos sintieron que la investigación en guerra bacteriológica era demasiado valiosa para perderlas y por lo tanto hicieron un acuerdo con los japoneses. Otorgándole inmunidad a Ishii y a los otros científicos subordinados, los Estados Unidos querían asegurarse que ningún otro país pondría sus manos sobre sus investigaciones sobre guerra bacteriológica. Sin embargo, los soviéticos consiguieron cierta cantidad de información después de procesar a 12 líderes y científicos del Escuadrón 731 por crímenes de guerra en unos juicios celebrados en 1949. Aquellos encontrados culpables fueron sentenciados a entre 2 y 25 años en un campo de trabajo, y los científicos construyeron instalaciones de armas biológicas en Sverdlovsk usando los datos recogidos. Mientras, el propio Shiro Ishii se desplazó a Maryland donde trabajó como investigador de armas biológicas. Sí, has leído bien. Ishii recibió un trabajo en los Estados Unidos a pesar de ser juzgado como criminal de guerra. Quizás uno de los aspectos más intrigantes de estos crueles experimentos es que no se sabe realmente cuántos civiles perecieron tras el intenso sufrimiento de las pruebas. Aún así, se estima que la cifra seguramente supera las 200.000 muertes. Si bien esto no fue reconocido por el ejército imperial japonés, las fuerzas japonesas sí reconocieron de forma oficial la existencia y la práctica de estos experimentos en el llamado Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpeitai. Existe evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos de América ayudó al japonés a esconder parte de la información en pos de convertirse en su aliado durante la Guerra Fría. Porygon. Un error más. Odio esa palabra que conozco muy bien, es el odio que me mantiene con vida, ese odio que me hizo lo que soy, ese odio que tengo a esas cosas llamadas humanos. Recuerdo exactamente todo lo que pasó, los seres llamados humanos estaban hablando de clonación genética y me hicieron en un laboratorio con ADN de una criatura que aún desconozco pero no era sus expectativas. Yo no tomaba atención de sus burlas. Solo recuerdo que yo era feliz y eso me bastaba. Recuerdo un científico que en esos días me alimentaba y también cuidaba de mí, pero unos días después unas personas con trajes negros hablaron con el científico que me cuidaba y dijeron algo acerca de eliminación y entonces me llevaron a una habitación oscura con diferentes criaturas que ellos los llamaban errores. Creo que no les importábamos si las otras criaturas morían una por una, pero vino otro científico al rescate y nos liberó a los sobrevivientes. Yo estaba muy agradecido y el recargó y me llevó a su hogar. Tenía aspecto de que era bueno, aunque esa misma noche se puso extraño y me dijo que yo era un error más, pero era la clave de su investigación. Yo asustado no sabía qué hacer, pero como no tuve otro remedio cooperé, fui un completo idiota por hacer eso y pasaron días, yo estaba agotado de su supuesto entrenamiento y estaba malherido y casi fallecí, pero después de un rato experimenté cosas que no sabía qué podía hacer, eran ataques. Eso me convertía en las criaturas que los humanos llamaban Pokémon, pero el científico me explotaba, yo con lágrimas hacía lo que él quería, bajaba información veraz máquina y me podía meter en ellas. Pero llegó Eli, ese hombre con aspecto de ser maligno y creo que era el jefe de los tipos de negro. Llegó a la casa del científico. El científico me escondió y el hombre dijo: ¿Dónde está la abominación? Yo no sabía que hablaba de mí, solo que el científico exclamó: lo he estado estudiando y puede hacer más que los otros Pokémon. Es único en su especie. Él contestó: no me interesa, hay que eliminar a todos los errores. ¿Dónde está? Responde. El científico se quedó callado y luego dijo: es el primer Pokémon con inteligencia artificial. El hombre volvió a gritar que me mataría por ser un error insignificante. Otra vez se quedó callado el científico. El hombre dijo: entonces perecerás con él si tanto lo quieres. El científico me puso un nombre, me llamo Porygon. Entonces salí de mi escondite, él quiso batallar y yo me sentía bueno para combatir. Sacó a la primera bestia, un Pokémon azul con colmillos y grande. El científico dijo que usará triple ataque, entonces me sentí que dominaba el rayo. Como me quemaba el fuego y como usé el hielo. Le di con el ataque a esa bestia azul y cayó más rápido de lo que canta un gallo. Lo regresó en la esfera roja. Lanzó otra esfera y usó a otra bestia, lo llamo Nidoking. Le ordenó a Nidoking que usara terremoto. Yo, herido por la pelea con la otra bestia, caí al suelo. El científico me pateó y dijo: eres un inútil, Porygon. Yo me sentía triste y empecé a sacar lágrimas de nuevo. Eres un Pokémon que no debe existir, exclamó el hombre de traje negro y ordenó hiperrayo. Empecé a sangrar, el científico me agarró y me llevó otra vez a su laboratorio.
yo herido y lastimado y mentalmente, aún quería luchar. El científico me metió en la máquina y las últimas palabras del científico fueron: espero que no regreses más, error. Ahora estoy en un espacio en una máquina, un error más dirían. Pero yo ahora busco venganza y ¿saben? La conseguiré ahora en estos momentos, con mi ejército de errores. Iré contra ustedes, humanos sin corazón. Solo espero el momento de salir de esta máquina, saldremos y no tendremos piedad. Maldición del rey Unown. ¿Qué son los Unowns? ¿Qué es esa extraña señal que puedes captar por la radio en las ruinas Alpha? ¿Tiene algún papel en el videojuego? ¿Es cierto el rumor del rey Unown? Esto me ocurrió a mí la pasada Navidad. Serían alrededor de las 11 de la noche del día de Nochebuena. Mis padres no estaban en casa y no volverían hasta el día siguiente, pues estaban de fiesta en casa de mis abuelos. En circunstancias normales habría ido, pero me encontraba enfermo. Así que allí estaba yo, solo en mi casa, con 37,5 de fiebre, viendo la tele, cuando de repente, el timbre de mi casa sonó. Fui a ver quién era, no esperaba ninguna visita y me constaba que mis padres no podían ser, pues el pueblo de mis abuelos está a 1:30 de donde yo vivo y me habían llamado para avisarme de que ya habían llegado hacía tan solo un cuarto de hora. Miré por la mirilla para ver quién era, pero no había nadie. Supuse que sería un bromista borracho, ya se sabe, en la noche de Nochebuena, abrí la puerta para gritarle las 40, pero cuando la abrí me encontré con un paquete en el rellano. Vaya. Parecía que Papá Noel se había adelantado este año, no sé quién habría picado, pero en aquel momento me pareció una persona bastante generosa, pero para mi desgracia, mi desengaño no tardó en llegar. Metí el paquete en mi casa y lo abrí. Dentro de él había un sobre en el que aparecía escrito: quédatelo, ya no lo quiero. Junto a una copia de Pokémon Plata, el original. En aquel momento eso me pareció genial, pues tenía muy buenos recuerdos de aquel juego, y al mío se le había acabado la pila interna, haciendo imposible guardar la partida. Cogí mi vieja Game Boy Advance SP y comenzó mi viciada. Pero antes abrí el sobre para ver lo que había dentro y vi que había una nota con instrucciones a seguir. Todavía al día de hoy, la conservo junto con el juego y dice así: hola, si estás leyendo esto, es porque tienes mi juego y ya que te lo he regalado, te pido por favor que lo continúes hasta el punto que te digo en esta carta, luego puedes jugar libremente. Bueno, ya que me lo has regalado, pensé, ¿qué menos puedo hacer por ti? Seguí leyendo. Primero no empieces nueva partida, continúa la mía ya guardada. Tengo capturados a los 3 perros legendarios, y le he entregado la Xbaya a César, así que en cuanto vayas a hablar con él podrás capturar a Celebi. Tengo capturados 248 Pokémon, aparte de Celebi me faltan Lugia y yo, por favor captúralos y completa la Pokédex. Joder. Qué suerte. Me lo había servido todo prácticamente en bandeja de oro. Lo cierto es que me hacía ilusión completar la Pokédex, así que me puse a hacer ello. Continué el juego que ya había empezado su antiguo dueño y me puse a comprobar sus datos. El nombre del entrenador era Susej, un poco extraño para el nombre del entrenador, pero ya os contaré luego lo que significa, si no os habéis dado cuenta ya por vosotros mismos. Mi equipo constaba de Houndoom, Lapras y Slowbro, a los niveles 66, 32 y 63 respectivamente y un Sandshrew, un Abra y un Pidgey a niveles muy bajos, que seguramente los tenía para usarlas no. Tenía las 16 medallas y el límite de dinero. Tiempo de juego 662, 50 o por ahí, eso me hizo pensar que el anterior dueño era un viciado, y el Pokégear marcaba sobre las 11:50 p.m. del sábado, la misma hora y día de la semana que en el que estaba jugando. En aquel momento eso solo me pareció coincidencia. Una vez conocidos mis datos, comencé a jugar. Primero capturé a Celebi, ya que nada más al empezar me encontraba en Pueblo Azalea y era el que me quedaba más cerca. Hice todo el proceso, fui a hablar con César, recibí la Xbaya, luego fui al Encinar, la deposité en el monumento al guardián del bosque y comenzó la batalla con Celebi. Me hizo mucha ilusión capturar, ya que sin un evento especial no se puede conseguir. Lo capturé después de un rato, cuando me cansé de tirarle Pokéballs normales y le lancé una Master Ball de 3 que tenía, y me apareció un mensaje diciendo que había sido transferido al PC de Bill, a la caja de Pandora. ¿La caja de Pandora? Supuse que sería una broma. Para el que no lo sepa, la caja de Pandora es un mito, creo que griego, el cual dice que si se abre, saldrán de ella demonios, cosas así y la raza humana quedaría condenada.
Sin darle demasiada importancia, ya que el nombre de las cajas se podía cambiar, continué y capturé a los otros 2 legendarios que me quedaban. Fue fácil, como ya dije antes, tenía las Master Balls necesarias. Una vez capturados todos los legendarios, y con ello completada la Pokédex, continué leyendo las instrucciones que me dio el antiguo dueño. Segundo, ahora que has capturado todos los legendarios, crea el siguiente equipo. Mew, Celebi, Oro, Lugia, Suicune y Moltres. Espera a que el Pokégear marque las 3 AM para realizar el siguiente paso. Entonces era la 1 de la mañana en el juego y como marcaba la misma hora que era en realidad, tuve que mantenerme despierto yo también hasta las 3. No me importó, me lo pasaba bien jugando a aquel juego. Fui a hablar con Oak, a ver qué me decía de la Pokédex, fui a Ciudad Azulona a por el diploma que certificaba que había completado la Pokédex, derroté a Rojo y eché un vistazo a las demás cajas, el tío había capturado incluso los 4 Misigno. Seguí haciendo tonterías así hasta que me percaté de que ya eran las 2:45 AM. Así que leí el siguiente paso. Tercero, cuando sean las 3 AM ve a las ruinas Alfa, entra en la cámara principal y ve hasta la última estatua que hay siguiendo el pasillo hacia abajo. Enfrente de ella pon la radio Unknown, y habla con ella. Así lo hice, fui tirando hacia las ruinas Alfa, cogí el magnetotren, pues me encontraba en Kanto y de Ciudad Trigal hacia mi destino fui andando, pues tenía tiempo de sobra. Cuando por fin llegué eran las 2:58, así que estuve 2 minutos esperando enfrente de la estatua, ya con la radio Unknown puesta. Ese ruido me ponía bastante nervioso. Cuando por fin el Pokégear marcaba las 3 AM, hablé con la estatua. Emitió el ruido de un Pokémon, pero no me sonaba a ninguno que conociese. Y comenzaron a salir cuadros de texto. Mew ya no está. Y el grito de Mew. Celebi ya no está. Y su grito, y así hasta que nombraron a todos los Pokémon de mi equipo. Y al final salió otro cuadro de texto. El sacrificio de tu equipo ha permitido la liberación del Rey Unknown. Cuando cerré el cuadro de texto la pantalla se volvió negra por unos 2 segundos y después apareció en la página del Rey Unknown en la Pokédex, que decía algo así. Esta feroz bestia puede dormir durante siglos y cuando despierta mata lo que sea para alimentarse. No tenía ningún número y su grito era el que había sonado antes. Era azul oscuro como los Unknown, pero su forma solo se parecía a ellos en la cabeza en la que tenía 3 pinchos, como si de una corona se tratase y tenía un solo ojo. A diferencia de los Unknown, este tenía cuerpo, patas y unos brazos terminados en pinzas manchadas de rojo, supongo que podría ser sangre. Cuando cerré la Pokédex aparecí de nuevo en donde había encontrado al Rey Unknown y otro mensaje apareció diciendo has liberado a la bestia. Cuando lo cerré, el juego se guardó automáticamente. Tenía entonces exactamente 666 horas de juego. Miré mi equipo, pero ahora no tenía ningún Pokémon. El juego empezó a ponerme nervioso. Salí de la cámara y me dirigí a Ciudad Violeta, a recoger algún Pokémon del PC. Durante el trayecto hacia dicha ciudad, noté que había algo extraño, además de que la música de la radio Unknown seguía sonando en cualquier lugar a donde fuera, pero solo me di cuenta en cuanto entré en el centro Pokémon. No había ninguna persona. Los sprites habían desaparecido. Cuando miré dentro del PC me encontré con que de las 20 cajas prácticamente llenas, ahora solo había 2 Pokémon en la caja de Pandora. Un Staryu a nivel 20 y el Sandshrew de antes. No sabía qué estaba pasando así que estuve deambulando por todo Johto. No había ningún sprite en ninguna ciudad, ni ruta, ni siquiera en las casas. Leí el siguiente paso de la nota. Cuarto, espera la llamada. ¿La llamada? ¿De quién? No sabía quién me tenía que llamar, así que abrí el Pokégear y miré los números, solo estaban él y mi madre. Llamé a él, pero apareció un mensaje que decía, parece que no contesta, y cuando llamé a mi madre me salió el texto de siempre. Ya eran las 3:30 y aún nadie me había llamado. Ya había pateado casi todo Johto y no había ni una persona, en la hierba tampoco salían Pokémon. Por fin llegó la llamada. Era de mi madre, decía, hijo por favor ven a casa rápido. Sonó el grito del Rey Unknown y se acabó la llamada. Entre la fiebre y el sueño yo ya empezaba a sentirme mal, pero quería saber qué pasaba y ahora sabía a dónde ir. En mi casa no había nadie, pero en la parte de arriba parecía que había una nota en la pared, la leí y decía, quinto y último, ve a ver a Oak. Antes de irme, miré en las casas de Pueblo Primavera para ver si había alguien, pero como ya me temía, no había nadie. Ni un sprite en todo Johto. Ahora sabía que tenía que ir a Kanto, pero como no podía coger ni el ferry ni el magnetotren, entonces comprendí el por qué tenía justo esos 2 Pokémon.
para poder ir haciendo surf hasta Kanto. No obstante, antes de ir a ver a Oak di una vuelta por Kanto para ver si había alguien. Solo parecía estar Mr. Fuji en Pueblo Lavanda. Hablé con él y me dijo: últimamente estoy muy atareado. Fue entonces cuando comprendí lo que pasaba. El rey Unown había matado a todas las personas y Pokémon del juego, de ahí lo que ponía su página de la Pokédex. Después de hablar con la posible última persona del juego, fui a Pueblo Paleta. No tenía vuelo, pero tampoco había Pokémon en la hierba ni el agua, así que no tardé en llegar. Allí tampoco había nadie, ni en la casa de Rojo, ni en la de Azul. Entré en el laboratorio de Oak. Como era de esperar, no había ni un sprite de persona, pero donde normalmente se encuentra el profesor Oak, estaba el sprite de Unown. Supuse lo que tenía que hacer, así que me puse enfrente de él y pulsé la A. Sonó el grito del rey Unown y comenzó la batalla contra él. Estaba a nivel 100 y por si fuera poco, equipado con restos. Acabó con mis Pokémon en poco tiempo, pero en cuanto se debilitó el último de mis Pokémon, la batalla la continuó el entrenador. Estaba a nivel 10, ya sabía que no iba a poder hacer nada contra aquel bicho. Pensé en apagar la consola, pero luego pensé mejor, me dije que si no veía cómo acababa, me quedaría con la intriga porque igual no volvería a ocurrirme esto. Total, era un juego que me podía pasar. Mi entrenador solo conocía combate, pero no llegó a usarlo porque el rey Unown atacó primero. Usó mordisco y mi entrenador se debilitó. Salió un mensaje diciendo Suse ha muerto. La pantalla se puso negra unos segundos y después apareció el sprite de un hombre vestido de negro, como aparece al principio del juego el profesor Oak. Me dijo lo siguiente: Suse, acabas de liberar a la bestia y condenado a la raza humana. No podría haberlo hecho sin ti. Después la pantalla se puso en negro y tras un minuto, empezó la intro normal del juego, con Lugia volando en el cielo azul. No estaba la partida anterior guardada, solo podía empezar una nueva. Ya eran las 4:30 am, así que apagué la consola y traté de dormir ya que, además de estar enfermo, ya me sentía muy cansado. Esa noche soñé que era el rey Unown e iba vagando por el mundo en busca de mi próxima víctima. No sé si esto se trató de una broma mórbida, o realmente tuvo un origen sobrenatural, lo que sí sé es que estuve un mes sin parar de pensar en ello y que cada vez que me acuerdo de ello se me ponen los pelos de punta e incluso de vez en cuando tengo pesadillas con ello. De ser una broma, que espero que eso sea, creo que se trató de la broma de un satánico o algo así. Las 3 de la mañana es la hora de Lucifer, que justo coincidió con las 666 horas de juego. Suse es Jesús al revés, por no mencionar la liberación de la bestia. De una cosa estoy seguro. Haber jugado a ese juego me ha dejado marcado de por vida. Sobre una persona que ha muerto en el lecho. Este es su final, aquí yace él. El polvo en su garganta, el gusano en sus ojos, los hongos en la boca, la hierba sobre su pecho. Este es su final, y eso es lo mejor. Ya nunca yacerá despierto sobre el sofá, con los ojos abiertos, lacrimosos, hasta que el día llegue. Ya nunca sonreirá sin sentido mientras su corazón atraviesa el tiempo. Ya nunca estirará sus manos en vano, para acariciar y acariciar, nunca más. Ya no pedirá pan, solo recibirá piedras, aunque en su fantasía solo le gustará tierra. Ya nunca se debatirá entre lo falso y verdadero, pesando y tomando nota sobre lo efímero. Ya nunca el dolor se ahogará en suspiros. Este es su final, y aquí yace él. Las muñecas malditas. Al llegar la madrugada, Selene se encontraba jugando aún con sus muñecas, fingía dormir cuando su madre lo ordenaba y guardaba cuidadosamente sus juguetes en una bolsa de plástico. Pero apenas la mujer se marchaba de la habitación, la niña se levantaba de cama para seguir con sus actividades. Una de tantas ocasiones, su hermano la descubrió a eso de las 3 de la mañana debido al ruido que hacía, así que su primer impulso fue acusarla. Dio media vuelta, pero no pudo avanzar, sus pies estaban enredados en un plástico, se agachó para quitárselo de encima, sin embargo, decenas de manitas lo tomaron por los cabellos, llevándolo hasta el suelo. Después le cubrieron la boca evitando que alertara a los demás. Mientras el chico estaba tirado en el suelo, sudando frío y lleno de espanto, su hermanita permanecía inmóvil, no podía siquiera apartar la mirada de las muñecas. Muchas veces había soñado que cobraban vida para jugar con ella, pero en lugar de eso, estaban torturando a su hermano. Voltearon la mirada hacia la pequeña, pues ella emitía ciertos gemidos intentando gritar por auxilio. Lentamente caminaron hacia ella, sujetando entre sus manitas un plástico mientras sonreían de forma macabra.
Selene intentaba gritar, pero el nudo en su garganta era más grande que su voluntad, ni siquiera el cuerpo respondía a sus órdenes, solo estaba ahí, inmóvil, viendo cómo sus muñecas se acercaban, con una sola cosa en mente y meterla dentro de una bolsa de plástico, pues el juego había terminado. El hombre de la medianoche. Dentro del mundo de lo paranormal existen juegos y rituales que, según muchos que los han practicado, nos ponen en contacto con espíritus y nos hacen tener experiencias sobrenaturales. El siguiente es un ritual macabro y todas las personas que lo han realizado dicen que es muy perturbador y sumamente peligroso, por lo que recomiendan no practicarlo jamás. En un principio, este ritual se usaba principalmente como un castigo hacia aquellos que han roto las leyes y reglas de la religión pagana en cuestión. Aun cuando se ocupa como una táctica por medio del miedo para no desobedecer a los dioses, hay una leve posibilidad de muerte para aquellos que jueguen con el hombre de medianoche y hay aún más posibilidad de tener un trauma mental permanente. Es conocido como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen y los hechos que se pueden llegar a presenciar pueden llegar a la locura. Si decides practicarlo, lo harás bajo tu absoluta responsabilidad. Debes estar solo en casa y ya entrada la noche. Tendrás que escribir en un trozo de papel tu nombre y tus apellidos. Deberás pincharte en un dedo y dejar que una gota de sangre caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel enfrente de la puerta principal de la casa y a continuación, encima del papel deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras encenderás la vela y al igual que los objetos deberás permanecer de pie enfrente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche golpearás con la mano en la puerta 22 veces, se deberá terminar para cuando el reloj marque las 00:01, a continuación soplarás la vela, abrirás la puerta, volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con ese ritual habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa solo guiándote por la luz de la vela, el espectro ya estará en tu casa e intentará atraparte, pero la luz de la vela te protege. Si la vela se apaga solo tendrás 10 segundos para volverla a encender. Si la amenaza se torna muy grande deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela, si dicho círculo se llegase a romper, el espectro atacará. El juego terminará a las 3:33 am. Si logras sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido burlar al hombre de la medianoche. Mi perro es el mejor. Mi perro es el más lindo. El día que volví a mi antiguo hogar y me encontré con la televisión encendida con un documental antiguo sobre brujas y bosques malditos, me di cuenta de que no había por qué sentir temor a lo que uno encuentra en su país natal, y que viajar a Filipinas realmente había alterado mi percepción de la realidad. Pero en Estados Unidos, el peor temor que podías tener era a ladrones y alcohólicos, y en definitiva, el refresco del aire acondicionado situado en la sala de estar también había disipado todos los temores que había cultivado lejos de casa. Aún así, la sorpresa más grata fue descubrir que mi habitación no había sido ocupada mucho tiempo por la abuela Lola. Aún persistía un poco del olor característico de las personas mayores, pero no importaba, porque ese pequeño recinto volvía a ser mío. Ella decidió irse a vivir con mi cuñada, en su antigua mansión de madera resistente y polvorienta, dejándome la casa que había compartido años atrás con mis padres, y en aquel entonces, me quedé con mi hermano. Luego de haber regresado de un largo viaje, me instalé precariamente en una casa donde solo vivía mi hermano, técnicamente. Viví un tiempo trabajando esporádicamente como escritor, trasladándome de casa en casa, viviendo con amigos y ocasionalmente, con la abuela Lola. Durante las distintas escalas que hice en otros países, más allá de Filipinas, he conocido muchos estilos de vida, pero ninguno tan grato como el estilo provinciano que había llevado muchos años desde mi nacimiento. Kilómetros de bosque virgen se habían extendido por carreteras, plazas, incluso edificios cercanos a la vegetación. La apariencia y el modo de moverse en esos lares era muy entretenido. Una noche en que mi único propósito era echarme en un sillón que sí me pertenecía, mi hermano me llamó, vestido elegantemente, para rogarme que lo acompañara de visitar a su novia en casa de la abuela Lola. Sin lugar a dudas, me quejé y refunfuñé sin parar, pero al final, su rostro joven y compasivo me convenció, y partimos media hora después. Durante todo el trayecto, estuvo contándome que esa noche pretendía ofrecerle matrimonio a su novia, cosa que no me importaba demasiado, ya que llevaba años sin hablar con ninguno de los dos. Si hubo algo que alteró mi mente esa noche, fue que frente a la puerta de la casa de la abuela había un hermoso perro mestizo, de pelaje suave, color caoba, surcado ocasionalmente por manchas oscuras.
Carecía de collar, y no parecía ni triste, ni solitario, ni asustado, ni feliz. Simplemente nos observaba con ojos solemnes de color miel. Mi hermano pretendía llevarlo dentro de la casa, y yo no podía estar más de acuerdo, pero algo en su mirada profunda me provocaba impotencia. Cuando él se acercó para acariciarlo y comprobar su agrado, él se alejó a paso lento, sin mirar atrás ni un segundo. La visita fue inesperada y algo incómoda. Yo era el bastardo que andaba en medio de mi hermano y su novia para evitar la vergüenza, y eso se tornó molesto para mí, pero dentro de lo que cabe, la televisión que la abuela no sabía aprovechar fue un buen método para entretenerme. La noche transcurrió, dejándome a merced del sueño, tanto por la desgana como por el aburrimiento. Antes de darme cuenta, había pasado 3 horas sentado frente a la televisión, y salvo la abuela, que ya habría de estar dormida en su habitación por aquellas 9 de la noche, solo la joven pareja se mantenía activa, conversando en el comedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito, que me dejó paralizado, hasta que mi hermano me tomó del brazo y me sacó a rastras a la calle para saber de dónde provenía. Fue tan aleatorio como desgarrador, pues ni los automóviles habían transitado mucho por las calles ese día, y el silencio nocturno era un placer que no se disfrutaba todos los días. Corrimos por todas las aceras cercanas en busca de algún indicio, un sollozo, una patrulla de policía que nos indicara de dónde provenía aquella voz. Pero ni siquiera los vecinos se habían asomado por las puertas o las ventanas. Casi parecía que solo nosotros la hubiéramos escuchado. Antes de darnos cuenta, nos encontramos en una plazoleta en el centro del barrio, donde se habían puesto cuidadosamente adornos de piedras preciosas, y se amontonaban personas hablando en lenguajes extraños, muy similares al filipino al cual me acostumbré precariamente, en un tono que los hacía parecer canciones. Sus ropas eran extrañamente corrientes, y la única anormalidad eran los gorros hechos de joyas y metales valiosos. Pude deducirlo apenas los vi de lejos. Formaron círculos extraños en torno a una especie de tarima de piedra, situada en el centro de la plazoleta. Y el objeto al cual adoraban, o bien al que estaban prestando atención en esos momentos, era perfectamente visible a través de la ronda, sus brazos y sus piernas. Era un perro de pelaje caoba, hermoso, de porte noble, que seguía sosteniendo su solemnidad pese a estar envuelto en fuego. Pues eso era lo que aquellos maniáticos querían ver. Una fogata utilizando aquel precioso animal como combustible. Sin embargo, a pesar de encenderse sus puntas ocasionalmente, el perro jamás se quemó, ni se inmutó, en todos los minutos que estuvimos observando. Los cánticos habían frenado. Entonces, la mirada inerte y descentrada del perro por fin se fijó en un punto. En la mía propia. Toda hermosura que había transmitido antes, toda sensación de respeto que uno podía tener por un animal tan perfecto, se esfumó, y fue reemplazado por el miedo más profundo y natural que alguna vez pude haber sentido. Pues su mirada era grave. Y sus ojos, negros. Soltó un único y potente ladrido cavernoso, cuyo sonido adquirió una sola dirección: la nuestra. Sentí las vibraciones y el mismo aire golpeándome cara y echándome hacia atrás, mientras todos los allí reunidos se volteaban para observar nuestros rostros aterrados. Nadie dijo nada por un par de minutos, ni ellos, ni nosotros. No nos molestamos en intentar escapar. Al fin y al cabo, el miedo nos paralizaba, y no llegaríamos muy lejos con semejante cantidad de gente. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor nervioso, y mi hermano se encontraba con los ojos desorbitados y los cabellos erizados. Quizá habríamos estado allí por más tiempo, considerando un plan para escapar, pero una mujer delgada y esbelta gritó desde la distancia. Él es quien se atrevió a mantenerse erguido frente a Samael. La coordinación bajo la que habían estado trabajando y orando frente al animal se desvaneció en un segundo, y la agresividad se esparció entre la multitud como una plaga, sin discriminación, vergüenza ni un segundo para respirar. Nosotros no éramos los enemigos en común, y más bien pocos de los lunáticos se habían alejado de la plazoleta para darnos caza. Ellos estaban enfrentándose entre sí, a puños, cuchilladas, mordidas y patadas, superponiéndose los vendedores entre los cadáveres sanguinolentos, formando una masa de cuerpos humanos que se agredía a sí misma. El perro se había subido en determinado momento de nuevo a su tarima, colocada por algún, irónicamente, lunático que se mantenía cuerdo aún, y observaba la masacre pacientemente. Los gritos desgarradores de algunas personas me hicieron entender por qué se había iniciado tal revuelo entre los seguidores de Samael. «Perdónanos, Samael», gritaban, «perdónanos, gran padre», ladraban, «nos entregamos a ti en forma de corderos, de carne, de alimento, solo para ti, así que perdónanos».
Mi hermano, que había permanecido en silencio, acurrucado detrás de unos arbustos, dejándome a mí la protección de ambos, se levantó apresuradamente y señaló al maldito animal que presenciaba el improvisado coliseo desde hacía varios minutos. Algunos trozos de carne, o piel mejor dicho, se desprendían de los cuerpos caídos y se deslizaban por el suelo hasta llegar a la tarima, adhiriéndose al pelaje del perro como si se tratara de un abrigo. Poco a poco, el pelo color caoba se desprendió hasta que la piel cubrió del todo la superficie. Un nuevo ser, recién nacido, más terrorífico y más letal, se alzaba frente a todos sus adoradores. Lo único que puedo describir con exactitud de aquella escena fue la progresiva pérdida de quietud del animal esotérico, que nos mostró sus dientes amarillos y delgados con una mueca de ferocidad. Su fuerza y agilidad se volvieron temibles en una fracción de segundo. Y se abalanzó sobre nosotros, ennegreciendo definitivamente nuestra conciencia. Miré por la ventanilla instintivamente, ignorando en qué momento me dormí teniendo a mi lado a aquella anciana con olor a incienso y perfume barato. El viaje era ciertamente corto, pero junto a semejante personaje cliché, se había hecho insoportable, pues técnicamente me obligó a contarle las razones de mi viaje, mi destino, y mi vida entera. Odio ese tipo de personas. Sin embargo, ella se encontraba igualmente dormida, y eso me facilitó la relajación rápidamente. Al menos, hasta que miré mis brazos colgando de mis hombros, cubiertos de sangre, mangas de camisa y chaqueta desgarradas. En los pocos trozos de piel que se veían a través de los agujeros, no había herida alguna. Pero eso no fue mi foco principal de atención. En el bolsillo de mi chaqueta, había un papel amarillento que no estaba allí antes. Era una especie de nota de adopción de un refugio localizado en Filipinas, sitio del cual había partido horas atrás. No recordaba haber adoptado a ninguna mascota durante mi estancia en las islas, sí haber visitado refugios de animales, mas no llevarme ninguno. La nota no decía nada, salvo el nombre del refugio, y el nombre del perro adoptado, Samael. Busqué en el resto de bolsillos de mi ropa hasta toparme con un sobresoso y pequeño en el bolsillo trasero de mi pantalón, que en su interior albergaba un par de fotos del perro recientemente adoptado por mí. Es hermoso, me dije a mí mismo, mientras observaba hipnotizado su pelaje caoba y sus ojos de miel. Sin embargo, las fotos fueron haciéndose progresivamente más desagradables de ver. En una, el perro sonreía de forma casi humana. En otra, sus ojos miraban directamente a la cámara, casi como si estuviera consciente de estar siendo fotografiado. Y en la cuarta, sus globos oculares se tornaron negros y profundos. Una vez me volví incapaz de seguir revisando aquellas fotos, me decidí a buscar en la memoria de la cámara que había llevado conmigo, en busca de fotos con mejor resolución, con la esperanza de que las imágenes físicas hubieran sido manipuladas. Pero, ni siquiera había imágenes nítidas. Y lo único que podía distinguirse entre la cantidad de fotos borrosas eran figuras humanoides en torno a una luz brillante, lo suficiente para saturar el lente de la cámara. Entonces, todo volvió a mí. Todo lo que había vivido escasos minutos antes del despertar sorpresivo en el avión. El extraño rito y el culto adorador del canino, un precioso animal doméstico llamado Samael, las decenas de vidas perdidas rogando su perdón, y sus dientes profundizando en mi rostro. Me sentí aliviado, por primera vez, de haber permanecido desconcertado e ignorante respecto de mi situación, y hubiera preferido enterarme una vez hubiera arribado en Estados Unidos. Me obligué a mí mismo a investigar más sobre los adeptos a ese perro. Seguí hojeando en las fotos que tenía guardadas en el bolsillo de mi pantalón, incitándome a mí mismo a tragarme el vómito que asomaba por mi garganta. Cada imagen era peor que la otra, cada una más siniestra que la anterior, y mis manos temblando lo corroboraban. ¿En qué punto se me ocurrió adoptar un animal estando en posesión de esos documentos? ¿Qué clase de ataque de locura me persiguió cuando, consciente de lo que esas fotos significaban, decidí comprarlo y enviarlo a mi hogar? Mi propia estupidez me dejó atónito. A partir de la 12ª foto, el panorama consistía en la cama de un convaleciente, posiblemente el dueño anterior de Samael, me dije a mí mismo, siendo acompañado por el animal, de rasgos humanamente aterradores y pura consciencia de quien estaba viéndolo tras la cámara. Cuando llegué a la 20ª foto, la cual era solo la imagen del perro siendo acariciado por una mano arrugada y huesuda, me percaté de que tenía un mensaje escrito en letra rápida detrás de ella. Lo leí con morboso interés. Gracias por adoptar a mi pobre perro, a mi adorado Samael. Luego de eso, tuve que buscar el resto de las memorias en la pequeña pantalla de la cámara. Pareciera que tenían un orden específico, pero yo no podía descifrarlo.
Muchas de las imágenes consistían en cadáveres de personas decapitadas o mutiladas en las extremidades, o bien, llorando solemnemente, codo a codo con los cuerpos colgados precariamente. El perro parecía casi una pegatina en ese punto, pues estaba en la misma postura en todas las fotos, y había perdido toda cualidad o expresión característica de un ser con cerebro. Simplemente observaba un fondo vacío tras la cámara. Cuando la anciana sentada a mi lado consiguió desperezarse e inmiscuirse, como la chismosa que era, en mi corta investigación, me percaté de la razón de existir de aquellas fotos horriblemente manipuladas. Estas fotos son horribles, ¿no le parece? Le pregunté, pretendiendo no saber nada acerca de ellas y fingiendo una expresión severa. Ella pestañeó varias veces frente a la foto antes de mirarme directamente a la cara, y contestarme. Pero, todas las personas aquí son perfectamente normales, muchacho. De la misma forma que ella lo hubo hecho segundo antes, pestañeé con fuerza y rapidez, hasta que todo el panorama del avión se hubo aclarado y adaptado a la realidad. Aquella señora chismosa tampoco tenía cabeza, ni manos que se apoyaran sobre las piernas carnosas. La mayoría de pasajeros carecían de cabeza, o la mitad de ella había sido atravesada, mordida o arrancada. Pude ver algunos ojos colgando de sus bocas, como si hubieran decidido comérselos tras quitárselos. Sonreí instintivamente. Porque me di cuenta de que esa no era la realidad. Yo era quien estaba mal. La vieja molesta sentada a mi lado habría de estar observándome y preguntándose por qué miraba al resto de pasajeros con terror, y cubierto de sudor. Pero ninguna palabra hubiera sido suficiente para convencerla de lo que estaba ocurriendo. Y la posición estática del perro en las fotos cambió rápidamente. Comenzó a moverse, acercándose a la cámara, pero nunca finalizando su recorrido. Decidí aplastar el aparato con un pie, y levantarme para ir al baño y replantear mi situación. Pero una vez me encontré tambaleándome por el estrecho pasillo entre mi asiento y el baño, la imagen del perro caminando nunca pudo ser más vívida. Porque él estaba frente a mí. Y sonreía maliciosamente, mientras sus pelos chamuscados surcaban los pocos agujeros entre los trozos de piel humana arrancada y pegada a la superficie de su cuerpo, y sus ojos negros me atravesaban sin piedad. Su aura irradiaba un olor nauseabundo, y pude ver en su pelaje el color de la muerte misma. Un color que jamás podrá ser descrito apropiadamente. Con todo el cariño del mundo, no acordé a su figura terrorífica, se acercó a mí y comenzó a restregar su cuerpo contra mis piernas, reclamando algunas caricias. Se las di, sin mirarlo directamente, mis dedos estaban siendo raspados por la piel seca. Su forma de expresar amor y protección hacia su dueño no podría significar otra cosa. Había cometido un grave error al siquiera prestarle atención la noche en que mi hermano y yo fuimos a visitar a mi cuñada y a la abuela Lola. ¿Dónde estaría él en ese momento? Quizá proponiéndole matrimonio a su novia, esperando por mi regreso a Estados Unidos, retrasado por la adopción repentina de un perro hermoso, de pelaje caoba. ¿Qué habría sido de todos los ciudadanos masacrados en tanto duró el rito del perdón? Quizá habrían sido enterrados dignamente tras recobrar su conciencia como humanos. Y yo estaba parado en el pasillo de un avión, tambaleándome, con los pasajeros observándome extrañados, acariciando a un animal endemoniado que seguramente no estaba ahí. La noche que se me confirió un animal bañado en sangre, oscuridad y aterradora belleza, un anciano filipino estaba abandonando este mundo satisfactoriamente, porque estaba consciente de que un demonio había sido confinado de nuevo en una jaula. Yo era su dueño, y a la vez, su jaula. Él no me dejaría porque yo debería brindarle cariño a partir de ese momento, y si yo desaparecía sin conseguir un dueño antes para él, el mundo se vería sumido en el caos absoluto. Todo fue claro para mí. Entendí por qué la letra del mensaje escrito tras la 20ª foto, precisamente, la frase a mi perro, a mi adorado difería ligeramente en caligrafía del resto del mensaje. Porque yo había escrito sobre ella tras borrar el mensaje original, en un intento vano de aliviar el peso de conocer mi destino como el cuidador de un tal, Samael. ¿Cuál era el mensaje original? Yo no lo sabía. Intentando no hacer expresiones raras por el olor que los cuerpos mutilados de los pasajeros desprenden, me senté en el mismo lugar que antes, pidiendo disculpas a un hueco donde debería de estar la cabeza de la anciana chismosa que me acompañó durante todo el viaje. Ante mis ojos, solo era un trozo de carne gorda y arrugada con ropa. Pero ella estaba allí, y habría de estar ofendida por la huida repentina. El animal sentado frente a mí me gruñe, exigiendo más amor. No se lo niego. Ha de lucir raro que un individuo acaricie un espacio donde los demás no ven nada, pero no me importa. Es un perro hermoso, ¿verdad? Lamió mi mano como una muestra de afecto.
Me sorprende la belleza con la que me cautivó la primera vez, oculta tras una crisálida de tejidos humanos, pero que puede ser vista a través de sus ojos negros. Él es hermoso, aunque no te des cuenta, a primera vista. Algún día, otro amante de los animales, precisamente de los caninos, será atrapado por su hermosura y pasará a convertirse en su guardián en tanto dure su vida. Más le vale darle todo lo que necesite, acariciarlo antes de irse a dormir, comprarle el alimento más caro que encuentre, y nunca dejarlo fuera de casa. Más le vale asumir sus deberes como cuidador del mismo Samael. Más le vale buscar un nuevo dueño, mantener su cordura hasta el momento de hacerlo, y morir sin haber pensado jamás que adoptarlo fue un error. Porque él es un perro hermoso. Es mi perro. Es mi adorado Samael. Ella aún no se ha ido. Mi vida dio un giro radical cuando el 20 de diciembre se murió mi mejor amiga. Yo no pude despedirme de ella ni ir a su entierro, porque ella vivía en Irlanda. Nos conocimos en el internado donde yo fui a estudiar 2 años, al lado del internado había un cementerio y ella siempre me decía que si escuchaba bien, podría oír a la gente que había fallecido, o que podría verlos. Me pareció una fantasía más que una realidad. Pero no es una fantasía. Mi obsesión por su muerte fue tan grande que en mi pequeña habitación, en el ático de mi casa, pude llegar a sentirla tocarme, pegarme e insultarme por no haber ido a su entierro. La obsesión fue creciendo y ya empecé a tener sueños en los que ella no paraba de amenazarme y gritarme que era una mala amiga. Me daba miedo ir a dormir. Pero una noche todo acabó, como era habitual soñé con ella, pero esta vez en mi sueño yo estaba de pie en la barandilla de mi terraza y yo le expliqué que no era una mala amiga porque la quería, pero que tenía que seguir haciendo mi vida. Ella me cogía muy fuerte de la muñeca y me decía que me fuera con ella. Yo no paraba de decirle que no podía irme aún, que aún no era mi hora. Así que me soltó, me miró y gritó: «Despierta». Cuando me desperté, me vi de pie encima de la barandilla y mi mejor amiga, que ese día se había quedado a dormir en casa, me dijo que no pudo hacer nada para detenerme ya que la puerta que lleva a la terraza no se podía abrir, pero me dijo que esto no había sido un sueño ya que ella aparte de mi voz había escuchado otra. Al cabo de una semana me fui al médico porque me molestaba la muñeca y me dijo que la tenía rota, que alguien me había estrujado muy fuerte la muñeca porque la tenía destrozada, pero yo ya no sentía dolor. El hombrecito de la Atari. Era muy pequeño cuando mis padres me regalaron mi primera consola, una Atari. Me entusiasmé mucho con ella, cada tanto mi madre me compraba nuevos juegos y mi felicidad era indescriptible. Pasó el tiempo y ya era un preadolescente, una etapa de rebeldía como muchos dicen. Dejé la consola a un lado y empecé a hacer muchos más amigos, ir de fiesta, hacer cosas de adolescentes, al fin y al cabo. Pero me daba cuenta a la vez que ese ambiente festivo puede ser peligroso, ya que en la mayoría de fiestas habían, y hay, peleas. Además, estaba tomando actitudes insanas, como molestar o jorobar a los demás, insultar a otros chicos en las fiestas, etc. Después de haberlo reflexionado con digna crudeza, dejé de ir considerablemente a fiestas donde sucesos como esos ocurrían. En uno de esos días de falta de energía para realizar diversas cosas, empecé a recordar viejos tiempos, cuando todavía era un niño y no conocía estos ambientes que nunca imaginé podían ser tan hostiles. Y ahí, en el medio, el recuerdo de mi Atari tenía un recuerdo distintivo, y era cuando jugaba un juego en particular, no recuerdo cuál, y lo consideraba como uno de mis favoritos. En esa nostalgia, decido investigar mi pieza un poco sumergido en una curiosidad para ver qué encontraba, habiendo pasado ya un largo tiempo. Entre cartas de Navidad, fotos familiares, encuentro muchos dibujos. En muchos de ellos estaba dibujado un hombrecito blanco, en el medio de la hoja, vaya a saber por qué, fue lo que me dije. Luego de eso, fui a buscar la consola y algún que otro juego con la esperanza de que anduviese. Fui al galpón de mi casa a revolver entre la historia. Al cabo de unos 10 minutos, la encontré dentro de una caja, completamente sucia por obviedad. A su lado, otra caja. Dentro de la caja, afectada por el notable paso del tiempo, todos los juegos que tenía. Llevé las 2 cajas a la sala de estar para higienizarlas. Limpié la consola y cada uno de los juegos. Todos con su pegatina correspondiente, exceptuando uno, que no tenía nada. Al rato, llevé la consola donde el televisor para probar su desempeño. Por desgracia, no funcionaba, aún así, después de 5 intentos. Decidí llevarla a arreglar con un conocido que arregla aparatos y consolas. Resulta que no fue nada grave, el problema era que el interior de la misma se encontraba sumida en una suciedad increíble. Para haber estado guardada mucho tiempo, tuve una suerte de envidiar.
Regresé a casa, en la cual vivo solo hace 6 meses, y conecté la Atari al televisor, coloqué un juego y encendió. Anduvo perfectamente. Estuve jugando varios juegos durante 1 hora y media, hasta que veo el cartucho sin pegatina. No me hice ningún cuento en mi cabeza, ya que se pudo haber salido en cualquier momento. Puse el videojuego en la misma y no sucedió nada, no hubo pantalla de carga. Lo raro es que en la pantalla de inicio del juego no aparece el nombre del mismo, solo aparecía en inglés nuevo juego. Al no tener opción alguna para ejecutar, empecé una nueva partida. En principio creí que la consola se había congelado, habrá tardado como 4 minutos en cargar algo, en ese lapso de tiempo, solo hubo una pantalla negra. Yo aproveché ese corto espacio de tiempo para hacer mis necesidades. Al volver, apareció una especie de humano en medio de un fondo blanco. Moví el control a un lado y esa cosita hizo la animación de caminar. Lo curioso es que solo se dirigía hacia la derecha. La animación perduró junto a ese fondo blanco unos minutos hasta que me harté y dejé de mover el control. Fue cuando ese humano empezó a titilar hasta desaparecer. Lo más lógico que pude pensar es que el juego se había trabado, hasta que el fondo pasó a ser negro. Al ver a ese hombrecito de color blanco me di cuenta que era idéntico al que tenía en los dibujos. Automáticamente, empezó a dirigirse hacia la derecha nuevamente, sin poder andar por cualquier otro sitio. Apagué la consola y la volví a encender por simple curiosidad y aburrimiento. Solo me apareció el juego justo donde lo dejé, y 10 segundos después sonó una campanada, un tono acorde a los bits de la consola. No lo voy a negar, reconozco que me sentí algo incómodo. Creo que el motivo de esto es que no tenía ningún recuerdo acerca de ese extraño juego. Con la expectativa de que algo sucediera, dejé al hombrecito andando sin detenerse y en ningún momento. Sí, nada sucedió, y con la mayor tranquilidad apagué mi consola y dispuse a cocinar algo, ya era hora de la cena. Terminé mi día contento, estaba realizado por ese día, aunque con una duda. El juego es bien monótono, no tiene nada interesante, es solo un hombrecito que solo puede andar hacia la derecha. ¿Por qué tengo dibujos acerca de este juego? ¿Qué era lo que le veía de divertido? Yo solo pude deducir que, al ser un niño bastante chico, me divertía con cualquier cosa, pero tampoco me sostuve mucho de esa idea, porque con lo poco que pude ver no entiendo cómo podía divertirme con esto. Me fui a dormir con todas las preguntas en el borde de la lengua. Al día siguiente me levanto normalmente y comienzo otra vez con mi rutina, que incluían clases de natación y de vóley. Sé que no es mucho, andaba vacacionando. Al volver de natación, que era lo último que tenía que hacer en el día, agarré mi computadora y, aún con las dudas, busqué juegos de Atari en tiendas online, pero no para comprar algún juego, sino para ver si había algún ínfimo indicio de este cartucho. Como yo mismo pensé, no encontré nada buscando entre las páginas de compra casi desconocidas u olvidadas y de renombre. Busqué incesantemente durante casi 2 horas y ningún rastro de este juego se ha hecho presente, perdí mis esperanzas y terminé. Fue ahí cuando se me ocurrió la maravillosa idea de llamar a mi madre y preguntarle si recordaba dónde había comprado el juego. Eso hice y marqué, con bastante fe. Tardó un poco en responder, pero no me alarmé, le pregunté y me dijo que yo, al no tener el nombre del juego no podía contestarme. Le especifiqué que en dicho juego había un hombrecito de color blanco, pero me afirmó que muchísimos juegos que tenía había hombrecitos blancos. Colgué y no me quedó otra que andar preguntándome. Terminé de cenar y ni bien de eso, al ser un día bastante agitado en mis actividades extracurriculares, me fui a dormir. Debido a lo temprano que me dormí, me desperté temprano. Al no tener nada interesante que hacer, además de desayunar, me puse a jugar con la Atari de nuevo. Dejé como lo llamé, el cartucho incógnito para lo último y lo coloqué. Cargó automáticamente y salió la misma pantalla de inicio que me salió la primera vez en mucho tiempo que lo jugué. Iba a poner nuevo juego, pero un poco antes de empezar la nueva partida la pantalla pone automáticamente el juego. Y ahí, de nuevo, el hombrecito de color blanco con el mismo fondo negro, lúgubres. Lo que sucedió esta vez fue único en todo lo que he jugado esto. Pude mover libremente al hombrecito, a todas las direcciones. Siguiendo el instinto de la curiosidad, me dirigí hacia arriba. 2 minutos con el control virando hacia arriba valieron para algo, el fondo cambió a rojo bien radiante, el hombre también cambió de color, pasando a ser rojo oscuro. Al momento de cambiar, sonó un sonido que no podría describir, pero al igual que con la campanada, me puso incómodo. Ese sonido hacía aparecer el sol entrante por la ventana y una habitación iluminada algo completamente diferente.
Inconscientemente, en una pequeña distracción, suelto el control y el hombrecito siguió andando. Poco a poco, la animación de movimiento de ese pedazo de píxeles inexplicable se aceleraba, se aceleró tanto que no se le veían las manos ni los pies. En esa instancia, dejó de acelerarse. Quedó colgado corriendo así unos inaguantables 10 minutos, en los cuales me levantaba, hacía algunas cosas, me iba fijando qué pasaba. Finalmente me senté en el sillón, solo para contemplar otra vez ese escenario singular, cuando el hombrecito se detuvo repentinamente. Al momento de hacerlo, sonó un tono, un poco agudo que fue bajado en frecuencia hasta no escucharse más. El hombrecito no tenía brazos ni piernas. Me quedé realmente estupefacto. He ahí, el hombrecito quieto carente de extremidades, por algunos minutos, en los cuales solo me quedé observando la pantalla, pensativo, todavía imaginándome qué era lo que me entretenía este juego de pequeño. Supongo que este hecho nunca me ha pasado porque en los dibujos que hice nunca hubo una referencia a dicho acontecimiento. Después de eso, el hombrecito se partió en dos, una animación muy rara y que simulaba la salida de sangre, en un rojo más oscuro que el fondo. Para después empezar a titilar de vuelta hasta desaparecer, quedando el fondo rojo ahí. Este, también empezó a titilar. Viendo entre medio de ese titileo la palabra perder en inglés. Repentinamente, apareció una frase en inglés que decía gracias por perder, para luego ir moviéndose hacia la izquierda, deteniéndose a ratos, acompañado de un pitido muy molesto. Me quedé sin palabras, literalmente. Después de eso no pasó nada más, así que apagué la consola y la aparté un poco, sin sacar el cartucho, porque después iba a investigar más sobre él. Me había entusiasmado con este hecho completamente extraño. Fui a almorzar algo. Almorzaba mientras veía un programa de comedia que pasaban siempre a la misma hora. Risas van, risas vienen, y la consola se enciende. Decir que quedé atónito es poco. Como resultado, se ejecutó el juego, a diferencia de que brilló por su ausencia la pantalla de inicio, ahí reapareció el hombrecito, con brazos y piernas, en un fondo gris. De la nada se escuchó un tono agudo, para luego mostrar por lapsos cortos de tiempos al hombrecito cortado. El sonido agudo se agudizó más, aturdiéndome, hasta que todo lo de la pantalla desaparece, y aparece unos símbolos que soy incapaz de describir, parecía un glitch. Noté que la consola hizo un sonido raro en su interior, nada agradable, pero siguió funcionando. La apagué y con un poco de dificultad seguí comiendo. Las preguntas eran infinitas, formulaba una después o mientras trataba de contestarme una, un balanceo mental muy complejo. No pude terminar de comer por dicha razón, quería deducir el posible significado de todas estas cosas con sentido desconocido. Una de las cosas que más me pregunté fue el hecho de que la consola se hubiese prendido sola. No le encuentro explicación alguna, no me pasó ni cuando era un niño, si mis recuerdos no me traicionan. Llevé mi computadora a la sala de estar, dejé la televisión prendida y la Atari conectada para probar si en algún momento eso volvía a ocurrir. Revisé páginas de noticias, alguna que otra red social, cosas de la vida cotidiana, pero en ningún momento la consola se volvió a prender. Me quedé lo suficientemente tranquilo como para deducir que solo fue un episodio aislado, y solo continué con mis actividades, no solo en la computadora, sino que también haciendo diversos mandados. Cené y fui a dormir. Unos ruidos inhóspitos procedentes de la sala de estar hicieron que despertara de mi sueño. Al abrir mínimamente los ojos vi que el televisor estaba prendido, se veía una pantalla roja. Pasmado, me dirigí a la sala de estar, con pasos cortos y continuando con las preguntas, sin el dinamismo que cuando estoy despejado. Me paré en un costado, contemplando de nuevo el televisor. La consola prendida, corriendo el juego incógnito. El hombrecito estaba en una esquina de la pantalla, moviéndose hacia arriba. Recién me despertaba y me costó distinguirlo, y más habiendo un fondo rojo puro y el monigote de color blanco, apenas podía distinguirlo del fondo. Al mismo tiempo, los mismos ruidos amargos no cesaban, tenía una leve sospecha de que se iban intensificando, no pude distinguir entre lo que era verdad y lo que no, estaba muy anonadado con lo que sucedía. De repente, y no fue alucinación mía, el sonido se intensificó y el hombrecito empezó a cambiar de posición rápidamente, para todos los lados, no quiero especificar. Al unísono, se podían oír lo que supuse eran voces, entre escasos sonidos extraños, todos acorde a los bits de la consola. Sin exagerar, estaba repleto de espanto, nunca me había sentido así. Esa combinación de sonidos, el ambiente del juego, la taciturna madrugada, hicieron de esto un suplicio.
Estaba ahí, inerte, ante la televisión observando un juego de la infancia del que tengo constancia en unas simples figuras que dibujé cuando era pequeño. Dichas voces, se iban intensificando más hasta estar al nivel de los sonidos iniciales, un lío completo. En un momento, el hombrecito paró de moverse y mostró una pantalla en negro, un relax para mis ojos. Luego, apareció en el centro y se dividió en 4 partes, cada una yéndose a una parte completamente aleatoria, junto con la frase "no more" en la zona inferior y algo que me pareció un murmuro, inentendible dada la calidad de los bits. No lo sé, con todo lo que estuvo sucediendo me confundo fácilmente. Cuando desaparecieron las fracciones del hombrecito de la pantalla, aparece un fondo negro, con la palabra "basta" en inglés en el centro. Se apagó la consola y con ella el televisor. El miedo me pudo, no entendía nada, era de noche y no había luz que amenizara. Rápidamente, en medio de la oscuridad, enciendo una luz para poder calmarme y tratar de entender la situación. La combinación de lo que se mostraba, las diferentes palabras que aparecían, los sonidos extraños, junto con el curso de la madrugada en su máximo esplendor. Temblaba un poco, quería ver algo que no fuera ese particular espectáculo, y fue por eso que encendí la televisión, esperanzado de que funcione. Prendió perfectamente, puse un canal de música y me alivié con un té. Me senté frente a ella de disfrutar de la infusión y a pensar, como lo venía haciendo constantemente en estos días. Todo esto sucedió antes de ayer, no fue algo de hace mucho, me decido a escribirlo porque creo necesario, de alguna u otra manera, compartir esto con alguien. Es tan extraño que no puedo quedarme con la duda, con las preguntas en la punta de la lengua y de los dedos. Simplemente decidí agarrar mi computadora y acá estoy, escribiendo esto para mi par que esté del otro lado, ojalá leyendo esto. Inmortalizó este chico cualquiera antes de su muerte producto de una insuficiencia respiratoria, dentro de un contexto absurdo. Él nunca tuvo antecedentes de problemas de este tipo u otros. Dentro de su pantalón de pijama, tenía un papel que tenía algo escrito. Enough. Bueno, eso ha sido todo por hoy, les deseo muy buenas noches, dejen su like si les gustó, suscríbanse si son nuevos y comenten sus opiniones y qué creepypastas les gustaría escuchar. Saludos raza XD y Loquendo no ha muerto. Saludos.